Hola, en esta ocasión les vamos a hablar sobre los opioides. Debemos saber que tenemos opioides mayores y menores. Los opioides son un grupo de sustancias químicas que incluyen drogas naturales, semisintéticas y sintéticas, derivadas de plantas o creadas en laboratorios. Los opioides más comunes incluyen morfina, codeína, heroína, oxicodona, fentanilo, entre otros. Estos compuestos se usan principalmente para aliviar el dolor, lo que lo hace muy adictivo. También pueden provocar efectos eufóricos. Bueno, un poco de la historia de los opioides es que estos se remontan a las civilizaciones muy antiguas, como en la Mesopotamia y en la egipcia, donde se utilizaban para aliviar el dolor y como anestésico en procedimientos médicos. En el siglo XIX aproximadamente se los aislaron alcaloides como la morfina y se crearon opioides sintéticos, aumentando esto el consumo de estas sustancias. En las últimas décadas se ha experimentado una epidemia de opioides, especialmente en países como Estados Unidos, debido a la prescripción excesiva de opioides potentes y al desarrollo de versiones sintéticas, por ejemplo el fentanil, que es altamente adictivo y mortal. Los opioides actúan principalmente sobre el sistema nervioso central, que al unirse a los receptores de opioides que se encuentran en el cerebro, la médula espinal y otros tejidos, principalmente receptores involucrados con los receptores delta. Al activar estos receptores, los opioides inhiben la liberación de neurotransmisores como el glutamato y la sustancia P, que están involucradas en la transmisión del dolor, produciendo analgesia. El propósito de esta entrevista es proporcionar una comprensión integral sobre los opioides, ya que estos son un grupo de medicamentos ampliamente utilizados en la práctica clínica, debido a sus beneficios terapéuticos en el alivio del dolor agudo y crónico. Actúan sobre el sistema nervioso central, ofreciendo un alivio eficaz para el dolor severo que no responde a otros analgésicos. Sin embargo, su uso está asociado con diversos efectos adversos, como es depresión respiratoria, sedación, estreñimiento y el potencial de desarrollar dependencia y tolerancia. Estos efectos no solo representan un riesgo significativo para los pacientes, sino que también suponen un reto considerable para los profesionales de la salud en términos de manejo adecuado y seguro. La administración responsable de los opioides, junto con una evaluación cuidadosa de riesgos y beneficios, es esencial para maximizar sus efectos positivos en el manejo del dolor mientras se minimizan sus riesgos. Buenos días, bienvenidos a esta entrevista. Somos estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad de las Américas. En esta ocasión nos encontramos con la licenciada Doris Piedra. Licenciada, cuéntenos de su trayectoria, por favor. Buenos días, mucho gusto. Bueno, yo trabajo en el Andrade Marín ya aproximadamente 15 años. Trabajé antes en el Hospital Bozán de Esquito por 16 años. Prácticamente soy enfermera más de 30 años y he trabajado en los servicios de terapia intensiva, cirugía cardíaca y actualmente estoy trabajando en la unidad de emergencia adultos que conlleva área crítica, cubículos, consultorios, medicación, bueno, un sinnúmero de áreas que tenemos en emergencia y también soy docente de enfermería. Muchas gracias, licenciada. Unas preguntas a continuación. Para usted, ¿qué son los opioides mayores y menores? Ya, los opioides menores y mayores son básicamente fármacos, son medicamentos que se administran a los pacientes. Los opioides menores son medicamentos que van a calmar el dolor, que va de leve a moderado. Y los opioides mayores son medicamentos que van a calmar el dolor en pacientes que tengan dolor severo, de severo a muy grave. Buenos días, mi nombre es Saskia Yepes. Bueno, continuando con esta entrevista, licenciada Doris, por favor, ¿me puede contar, según su experiencia profesional, en qué ambientes hospitalarios nomás se pueden administrar los opioides mayores?
Ya, según mi experiencia, bueno, y según todas las normas de acuerdo a la administración de los opioides, se puede administrar y se administra, de hecho, aquí en el Andrade Marín, se lo administra en las salas de urgencia, específicamente en el cuarto crítico de emergencia, se administra en terapia intensiva, en quirófanos, en recuperación, en cirugía cardíaca también, cuando pacientes pasan ya a su recuperación al piso de cirugía cardíaca o cirugía pulmonar, y en sí en el servicio de oncología, pero también puede ser en todos los servicios, podría decir yo, cuando el paciente presenta un dolor severo, se administra, pero con las debidas precauciones, este tipo de opioides. Ok, muchas gracias. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Stalin Chilpe, soy estudiante de enfermería. Yo también le tengo otra pregunta. Claro, Stalin, diga. ¿Qué cuidados de enfermería se deben aplicar en la administración de estos medicamentos, opioides mayores o menores? Ya, bueno, tendríamos que dividirlos, ¿no? En los opioides menores básicamente va a ser el control de los signos vitales, especialmente lo que es la respiración, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el nivel del dolor del paciente, cuánto le duele al paciente según la escala de EVA. Vamos a controlar también que el paciente, vamos a educar al paciente que vamos a poner el medicamento, vamos a ver el tiempo, la vía de administración y el tiempo en el que yo le voy a colgar el medicamento, porque debo pasar en un tiempo determinado, aproximadamente de 1 hora. Vamos a ver que el medicamento tenga la dilución correcta, esté diluido correctamente el medicamento y está todo el tiempo pendiente de las reacciones que el paciente pueda tener. En relación a los opioides mayores, vamos a tener un poquito de mayor precaución. En este sentido, vamos a ver que el paciente esté monitorizado. Ya, en el primer caso, solamente tomo los signos vitales cada cierto tiempo, antes, durante y después, pero en el caso de los opioides mayores voy a monitorizar al paciente. Sobre todo, como dije antes, la frecuencia respiratoria y obviamente la saturación de oxígeno, que el paciente esté cómodo, que el paciente esté en una posición semi-Fowler. Valorar la escala del dolor es muy importante porque va a ser un paciente que tiene mucho mayor dolor, obviamente es un dolor severo. Voy a valorar la vía de administración, si es posible que se pase en una sola vía y otra vía se determinará para otro tipo de soluciones o de infusiones. Voy a pasar estos opioides en bomba de infusión. Es importante saber que el opioide mayor yo necesito pasar en una bomba de infusión al goteo exacto que el médico me haya indicado, teniendo siempre la precaución de que la bomba de infusión esté correctamente calibrada para que obviamente no pase mayores volúmenes desde el paciente. Voy a tomar en cuenta en el paciente si es que hay tipo de edemas que pasa con el paciente en la parte cardiorrespiratoria, si es que el paciente tiene algún tipo de sonidos extras a nivel pulmonar. Voy a tomar en cuenta también la parte de diuresis, voy a ver el gasto urinario para ver si el paciente está o no orinando, si está o no eliminando el medicamento. ¿Qué más? Tengo también que saber yo que cuando yo paso los medicamentos, qué efectos adversos mi paciente puede tener para poder atenderle y ayudarle inmediatamente. Muchas gracias. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días, mi nombre es Isabel Juárez. Mucho gusto. También estudio en la carrera de enfermería en la Universidad de las Américas en el 3er semestre. Quería, por favor, preguntarle, de acuerdo a su experiencia en el uso de estos medicamentos, que por favor nos ayude con alguna anécdota al aplicar los opioides mayores y los menores. Ya, sí, tuve una anécdota hace unos años con un paciente que justo llegó a la emergencia, a la parte de los consultorios, por una urolitiasis. El paciente tenía que recibir analgésicos, eran los opioides menores, tenía tramadol, tenía que ponerle tramadol. Entonces llegó, me pidió que le coloque, revisé la historia clínica, lo que el médico le había indicado, y tenía metoclopramida para evitar el efecto del tramadol y luego el tramadol. Le expliqué al paciente que iba a quedarse aproximadamente 1 hora 15 minutos en emergencia para poder pasar la metoclopramida y luego el tramadol. Entonces, el paciente estaba como un poco apurado, como un poco ansioso, que ya quería irse, que se le hacía de noche. Entonces le coloqué la medicación, le acosté, le puse la metoclopramida en unos 20 minutos y luego el tramadol. El paciente, mientras yo atendía a otros pacientes, había abierto las llaves del tramadol y el tramadol pasó prácticamente en unos 20 minutos rapidito, ¿no?
Entonces en ese momento el paciente me llamó y me dijo, yo regresé a ver, solo se había terminado y regresé, le pregunté qué pasó y me dijo que se sentía mal, sentía que le faltaba el aire, estaba sudoroso, diaforético. En ese momento lo que hice fue tomar los signos vitales, le controlé la presión arterial, estaba hipotenso, 70-40, cuando al revisar él había venido con una presión de 120-80. Su frecuencia respiratoria estaba en 8 y estaba desaturando, bajó la saturación hasta 80%. Y era un paciente que no tenía ninguna comorbilidad respiratoria y también estaba taquicárdico. Así que lo que en ese momento hice es rápidamente coloqué una solución salina, le pasé a chorro hasta llamarle al médico, le elevé las piernas, le tomé la presión nuevamente, le dejé la saturación y le coloqué oxígeno. Pero claro, ese es un evento adverso provocado indirectamente por el paciente, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado cuando el personal de enfermería administra este tipo de fármacos, de medicamentos, el tiempo en el que va a pasar. Deberíamos administrarlo con una bomba de infusión en 1 hora para evitar ese tipo de problemas, pero verdaderamente a veces no hay el insumo, no hay las bombas suficientes, no hay el espacio físico de medicación, es un cuarto pequeñito para varios pacientes. Entonces lo que se hace es colocar con el equipo de venoclisis y pasarlo en 1 hora con gotas, ¿no? Contando las gotas por minuto para que pasen 1 hora. Ese fue, creo que el evento un poco adverso que ocurrió con el paciente, pero fue porque él quería salir rápido. Otro evento adverso con el fentanilo, obviamente los pacientes lo que hacen es la depresión respiratoria severa y es momento de la intubación, ¿no? Si se pasa las dosis exageradas, si no se pasa como el médico indicó, si no se pasa en una bomba de infusión, estos medicamentos se requieren que se lo pase estrictamente en bomba de infusión, o si se pasa más la cantidad de la que el médico indicó, porque eso se debe colocar de acuerdo a peso, talla del paciente, a peso sobre todo. Pero cuando ocurre ese tipo de cosas, obviamente cuando se pasa más cantidad, no se pasa con bomba de infusión, el paciente puede deprimirse respiratoriamente, inclusive puede llegar a un paro respiratorio y el paciente puede fallecer. También hay pacientes que cuando se les pone el fentanil, obviamente con dosis un poco altas, ellos piensan, tienden a a crear como una adicción. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado cuando se colocan medicamentos como tipo opioides mayores, como tipo fentanil, porque ellos causan adicción. Entonces nos toca rápidamente comenzar el destete del fentanil cuando ya el paciente calme su dolor, que ya esté mucho mejor. Muy amable, Lice, muchas gracias. Claro, con mucho gusto. En el manejo adecuado y seguro de los opioides requieren un enfoque multidisciplinario que involucre al médico, al farmacéutico, al paciente y, en algunos casos, a otros profesionales de la salud. En la administración responsable de los opioides, esto es un tema de vital importancia en la salud pública debido a su potencial para aliviar el dolor severo y, al mismo tiempo, causar dependencia y sobredosis. En el cuidado de riesgo-beneficio, esto es un proceso que compara los posibles beneficios de un tratamiento, en este caso el alivio del dolor, con los posibles riesgos como dependencia y adicción, sobredosis, efectos secundarios. En la dependencia y adicción podemos desarrollar dependencia física y psicológica, lo que dificulta dejar de consumirlos. Una sobredosis de opioides puede ser fatal al suprimir la respiración. Y en efectos secundarios se podría dar náuseas, vómitos, estreñimiento, somnolencia, confusión, depresión respiratoria y supresión del sistema inmunológico son algunos de los efectos secundarios comunes. En conclusión, los opioides, tanto menores como mayores, son medicamentos potentes utilizados para el manejo del dolor, especialmente en casos del dolor crónico o severo. Sin embargo, su uso debe ser cuidadoso y bajo estricta supervisión médica debido a sus riesgos y efectos secundarios. Y con esto damos terminada esta entrevista agradeciendo a cada uno de los participantes. Esperamos sea de mucha información para todos ustedes. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.